En la vasta historia del planeta, existe una civilización que ha sobrevivido junto al ser humano desde los días más remotos de la Tierra, mucho antes de que las primeras formas de vida humana alzaran su mirada hacia el cielo o que los majestuosos dinosaurios dominaran el mundo. Mientras los humanos apenas comenzaban a dar sus primeros pasos en el campo de la agricultura, estos seres ya dominaban el arte de la construcción, la organización y la supervivencia de manera magistral. Y aunque a veces nuestros sentidos nos traicionan, creando en nuestra mente imágenes de ciudades misteriosas, como la famosa Atlántida, o nos hacen pensar en civilizaciones compuestas por reptiles inteligentes, la verdad es que los arquitectos de esta civilización nunca han estado tan lejos de nosotros. De hecho, si miras bien, podrías encontrarlos en el mismo espacio donde vives, en tu jardín, en tus calles, en tu entorno más cercano. Esos antiguos maestros, cuya presencia ha sido casi ignorada, son los insectos. Esta civilización es tan antigua y tan compleja que, aunque hoy en día la ignoramos, en realidad está presente, vibrante y poderosa, incluso a nuestro alrededor. La creación de sus grandes ciudades, invisibles para los ojos humanos, no solo desafía nuestra comprensión, sino que va más allá de lo que la mayoría de nosotros podría imaginar. Algunas de sus ciudades, construidas por sus diminutos habitantes, son tan intrincadas que su diseño podría rivalizar con los más avanzados de los seres humanos. Es más, muchas de estas ciudades no solo sobrepasan nuestras capacidades en términos de organización, sino que en ocasiones parecen estar por encima de nuestra civilización moderna. En su reducido tamaño, lograron lo que a los humanos nos costaría miles de años más conseguir. ¿Cómo lograron estos pequeños seres superar a los humanos en la creación de una civilización tan avanzada? ¿Qué misterios subyacen en la organización de sus mundos, invisibles pero tan poderosos? La clave de toda gran civilización radica, como es de esperar, en la organización. En cualquier sociedad humana, siempre hay alguien en el poder. En el caso de los romanos, por ejemplo, fueron gobernados por un sistema republicano en el que dos cónsules ejercían el poder ejecutivo, apoyados por el Senado y una compleja burocracia que administraba la ciudad y dirigía el ejército. Pero en las colmenas y hormigueros, esa estructura de poder parece ser aún más rigurosa, más eficiente y quizás hasta más sorprendente. Pero, a medida que profundizamos en la estructura de este microcosmos, pronto descubrimos que la reina no es más que una figura que se dedica, casi exclusivamente, a un solo propósito: ser alimentada y cuidada por sus obreras, ya que ella es la única con derecho exclusivo a poner los huevos que garantizan la continuación de la colmena. Cada día, la reina pone cientos de huevos. Desde el mismo instante en que nacen, las pequeñas larvas reciben una sustancia rica en proteínas que las obreras, en su inquebrantable devoción, producen y les administran. Luego, la dieta de las larvas se compone de miel, pero lo realmente fascinante llega cuando esas larvas emergen, transformándose en nuevas obreras, hembras no reproductivas que serán las encargadas de mantener la colmena en perfecto funcionamiento. Todo parece un ciclo imparable, un engranaje que nunca se detiene, hasta que descubrimos que este proceso, tan meticulosamente planeado, esconde un misterio profundo. Este enigma, que parecía más propio de una historia de terror, no se resolvió hasta finales de los años 50, cuando el antropólogo británico Colin Butler descubrió la verdad que yace detrás de la vida de la reina y sus obreras. A través de sus investigaciones, Butler reveló que la reina excreta una feromona especial, una sustancia tan potente que actúa como una especie de droga, asegurando que las obreras sigan cumpliendo su deber sin cuestionar el orden establecido. La reina, al liberar esta feromona, mantiene el control absoluto sobre su reino, evitando cualquier tipo de rebelión o desobediencia. Esta feromona, un compuesto que contiene al menos 17 diferentes sustancias, se distribuye por toda la colmena a través de las obreras y mientras haya suficiente de ella, las obreras se someterán a su voluntad sin dudarlo. En toda la historia de la humanidad, cualquier gobernante habría envidiado un mecanismo de control tan eficiente y tan efectivo. Pero, como ocurre con todo poder, este no es eterno. Con el paso de los años, la reina envejece y su capacidad de producir la feromona empieza a disminuir. Las obreras, al notar su debilidad, deciden organizar un golpe de estado silencioso pero letal. Algunas de las larvas comienzan a recibir una dieta exclusiva de jalea real, rica en proteínas, y con ello, nuevas reinas empiezan a surgir en el interior de la colmena. Es en este punto donde el drama de la colmena alcanza su clímax.
Las nuevas reinas, al emerger, se detectan inmediatamente entre sí, y como en una lucha por el poder en la corte de un rey moribundo, se enfrentan a muerte. Solo una saldrá victoriosa, y será la nueva soberana que tomará el control absoluto. El proceso es brutal, sin piedad, y algunas veces la vieja reina es destrozada por sus propias hijas. En otros casos, simplemente es expulsada de la colmena, dejándola morir de hambre en el exterior, en un destino tan sombrío como la caída de cualquier gobernante derrocado. La nueva reina, tras su victoria, emprende un vuelo hacia el horizonte, en busca de machos de otras colmenas. Su misión es sencilla pero crucial: almacenará su esperma, pues, a partir de ese momento, será la encargada de fertilizar los huevos de la colmena durante toda su vida. Los huevos fertilizados darán lugar a nuevas obreras, mientras que los huevos no fertilizados se transformarán en zánganos, machos que únicamente sirven para la reproducción. Es un ciclo incesante, un juego de poder biológico donde solo la reina tiene el poder de decidir el futuro de la colmena. Pero lo fascinante no termina ahí. Incluso las celdas donde la reina deposita los huevos están cuidadosamente diseñadas. Algunas son ligeramente más grandes para evitar que el reflejo de sus vellos abdominales al tocar las paredes de la celda interfiera con el proceso de fertilización. De alguna manera, la reina, en su rol de líder, no es más que una obrera especializada, cuyo único propósito es servir al bienestar de la colmena, mientras su descendencia lo permita. Este misterio es un ejemplo claro de cómo la naturaleza ha diseñado un sistema tan intrincado que desafía toda lógica humana. Pero no son solo las abejas las que siguen estas reglas. Este misterio es un ejemplo claro de cómo la naturaleza ha diseñado un sistema tan intrincado que desafía toda lógica humana. Pero no son solo las abejas las que siguen estas reglas. Las hormigas, aunque no producen jalea real, también han desarrollado una sociedad estructurada, donde ciertas larvas reciben un trato especial. Se cree que éstas liberan una sustancia similar a la feromona de las abejas, creando un equilibrio en el hormiguero que permite mantener la estabilidad del grupo. Sin embargo, esta sustancia sigue siendo un misterio para la ciencia moderna. La pregunta más desconcertante de todas sigue siendo la misma: ¿por qué los insectos, como las abejas y las hormigas, trabajan para el bien común, sacrificando su propia reproducción y bienestar en favor de la colonia? Un macho de abeja o una hormiga obrera no tiene valor individual, pues no se reproduce. Esto parece ser una contradicción con la teoría de Darwin sobre la supervivencia del más apto, que se basa en la reproducción y perpetuación de los genes individuales. Este dilema atormentó a Charles Darwin durante años. Él temía que el comportamiento de los insectos sociales, que sacrifican sus propios genes por el bien de la comunidad, pudiera destruir toda su teoría de la evolución. En varias noches de insomnio, Darwin luchó con este enigma. ¿Cómo es posible que la naturaleza premie el sacrificio en lugar de la supervivencia individual? El comportamiento social no es exclusivo de los insectos. Simios, elefantes y muchas otras especies también forman sociedades complejas para defenderse de los depredadores y criar a sus crías. Incluso los dinosaurios, mucho antes de la aparición de los mamíferos, formaban comunidades. De hecho, según estudios recientes, hace aproximadamente 193 millones de años, algunos dinosaurios herbívoros comenzaron a construir nidos colectivos para proteger a sus crías. Y, curiosamente, los restos de sus huevos rotos atraían a avispas prehistóricas que, aunque originalmente cazadoras solitarias, empezaron a colaborar entre ellas y a construir nidos de forma colectiva, casi como si fueran tribus primitivas de humanos cazadores-recolectores. Lo asombroso de todo esto es que, en sus primeros días, cada insecto intentaba sobrevivir y reproducirse por su cuenta. Pero a medida que la vida en comunidad aumentaba sus posibilidades de éxito, la evolución favoreció la cooperación por encima de la competencia. Esta lección de supervivencia grupal, escrita en los instintos más básicos de estos seres, se extendió a lo largo de los siglos, transformando a las avispas en hormigas y abejas en un proceso de evolución tan profundo como los misterios del mismo universo. A lo largo de millones de años, los insectos perfeccionaron un sistema que desafía toda lógica, renunciaron al individualismo para convertirse en engranajes de una sociedad que los trasciende. Desde las profundidades del Cretácico hasta nuestros días, su civilización ha prosperado con una eficiencia aterradora. Mientras los primeros mamíferos apenas comenzaban a comprender el concepto de madriguera,
Estos diminutos arquitectos ya habían levantado imperios subterráneos. Pero, ¿cómo lograron hacerlo? ¿Cómo una criatura tan pequeña pudo perfeccionar un sistema que rivaliza con nuestras propias estructuras sociales? Para entender su éxito, debemos adentrarnos en la mente colmena. Hace miles de años comenzamos a cultivar trigo y otros cultivos, lo que marcó el inicio de nuestra civilización. Sin embargo, las hormigas comenzaron con la agricultura hace 500.000 años, 50 veces antes que nosotros. Yo solía escuchar sobre la relación simbiótica entre las hormigas y los pulgones, pero nunca me había dado cuenta de lo meticulosa y planificada que es su cooperación. A simple vista, parece ser solo un fenómeno ecológico sencillo, con los pulgones succionando la savia de las hojas de las plantas. Pero, en realidad, no es casualidad, las hormigas trasladan intencionalmente a los pulgones a las plantas más jugosas, como verdaderos pastores que gestionan su ganado. No solo eso, las hormigas incluso protegen a sus pulgones de depredadores, como las mariquitas. Para obtener el dulce líquido, las hormigas tocan suavemente el abdomen de los pulgones con sus antenas, estimulándolos para que liberen la mielada, un proceso similar a ordeñar. Como los humanos que crían vacas y ovejas. Lo más sorprendente es que algunas hormigas incluso llevan consigo los huevos de los pulgones para asegurar que su ganado continúe reproduciéndose. En comparación, la siguiente práctica es aún más impresionante. Las hormigas llevan consigo un tesoro especial. Cuando encuentran un nuevo lugar para anidar, dejan este valioso objeto y comienzan a poner huevos. Las nuevas generaciones de hormigas heredarán este tesoro y lo utilizarán para comenzar su propia producción agrícola. Tal vez hayas visto imágenes de hormigas cortadoras de hojas que caminan en largas filas llevando fragmentos de hojas. Pero, ¿sabías que en realidad no comen esas hojas? En lugar de eso, mastican las hojas hasta convertirlas en fragmentos y, a veces, agregan sus propias secreciones. Luego, las utilizan para cultivar hongos, que crecen dentro de sus nidos. Todas estas hormigas que practican la agricultura de hongos provienen de una misma línea real. Dependen de los hongos traídos por las generaciones anteriores para continuar su estilo de vida. Actualmente, más de 20 especies de hormigas en el mundo practican esta agricultura de hongos. Desde el punto de vista ecológico, esto es una relación simbiótica, las hormigas proporcionan alimento a los hongos, y los hongos liberan nutrientes que las hormigas consumen. Pero las técnicas agrícolas de estas hormigas son mucho más complejas de lo que imaginamos. Casi parecen gestionar cuidadosamente sus granjas. Saben que los hongos son fácilmente contaminados por microorganismos dañinos, por lo que mantienen sus granjas absolutamente limpias, acumulando todo el desperdicio lejos de su nido. Lo que es aún más asombroso es que incluso usan su propio cuerpo para realizar control biológico. Sus cuerpos están cubiertos con bacterias especiales que producen sustancias químicas antifúngicas capaces de matar a cualquier microorganismo que amenace su granja de hongos. Los científicos creen que las hormigas comenzaron a mostrar este comportamiento hace unos 600.000 años, después del impacto de un asteroide. Ese impacto causó una extinción masiva, desapareciendo la mayoría de los dinosaurios y matando a muchas plantas por la falta de luz solar. Debido a la escasez de plantas comestibles, las hormigas que originalmente se alimentaban de ellas empezaron a comer hongos. Esta transformación fue notable. Hoy en día, la mayoría de las especies de hormigas que practican la agricultura ni siquiera pueden digerir hojas. Solo comen hongos, o no tienen nada para comer. Tener un suministro de alimentos estable les ha permitido a estas hormigas lograr una mayor especialización. Es un poco como nuestra propia evolución. Las hormigas más pequeñas cuidan los hongos, las de tamaño medio protegen los grupos de hormigas cortadoras de hojas, y las más grandes defienden el nido. Es similar a la organización social de las abejas, que también tienen división del trabajo, con abejas obreras encargadas del trabajo y abejas guardianas para la defensa. Lo asombroso es que, aunque las abejas también tienen división del trabajo, sus tareas dependen de su edad más que de su tamaño. Además de las recolectoras de néctar, también hay abejas cuidadoras y algunas que, mediante el movimiento de sus alas, mantienen la temperatura y humedad adecuadas dentro de la colmena. Si alguna vez has escuchado el zumbido dentro de una colmena, has oído a estas abejas en acción. Impresionante, ¿verdad? Si miramos desde el aire las calles de nuestras grandes ciudades, no vemos ninguna señal de que sus habitantes realmente se comuniquen entre sí.
Claro, los peatones y vehículos siguen las reglas del tráfico, pero estas reglas son bastante simples y no requieren pensar mucho. Esta es la razón por la cual los taxis autónomos pueden existir. Así que, si no escuchamos a las personas hablar ni vemos información en las redes sociales, los humanos casi parecen una especie sin formas complejas de comunicación, solo con algunas habilidades de ingeniería impresionantes. Durante miles de años, hemos subestimado a las abejas y las hormigas. Hasta mediados del siglo XX, el biólogo estadounidense Edward Osborne Wilson descubrió un mundo completamente oculto de comunicación entre insectos. Durante años, observó a las hormigas de fuego en su laboratorio. Sé que suena aburrido, pero él era un investigador apasionado, ¿qué más podía hacer? En fin, se dio cuenta de algo repetidamente. Cuando una hormiga obrera encontraba comida, otras hormigas, sin saber cómo, parecían saberlo al instante y salían a buscarla. Pero no había intercambio de sonidos ni movimientos entre ellas. ¿Cómo era posible? Wilson finalmente descubrió que las hormigas tienen una pequeña glándula en su abdomen que puede liberar una hormona especial. Si una hormiga deja una pequeña marca de esta hormona en el camino hacia la comida, otras hormigas seguirán esa marca, como si recibieran un mensaje. A lo largo de los años, los entomólogos han descubierto docenas de estas sustancias, conocidas como feromonas. Son el lenguaje secreto de las hormigas y otros insectos sociales. Estas feromonas sirven como señales de advertencia, como la comida está aquí o estamos siendo atacados. A veces incluso contienen instrucciones detalladas que desencadenan complejas respuestas de comportamiento y entrenan a los obreros. Las hormigas cortadoras de hojas, aunque de tamaño normal, pueden construir complejos nidos con solo unas pocas instrucciones y un sistema social altamente coordinado. Si una hormiga no puede completar una tarea por sí sola, emite una señal y otras hormigas rápidamente acudirán a ayudar. Y cuando conectan las hojas o construyen un nuevo nido, algunas hormigas incluso llevan larvas y usan las fibras que secretan como un pegamento natural para unir las hojas. La comunicación entre las hormigas se parece más a un lenguaje de programación, sus señales químicas pueden activar comportamientos específicos con precisión. Se suele comparar la feromona que libera la reina con una droga, pero en realidad, es más bien una declaración química que hace que las obreras obedezcan y les impide activar el proceso de criar nuevas reinas. Si pudiéramos ver estas señales invisibles, todo el hormiguero o la colmena estaría cubierto por códigos químicos entrelazados. Las abejas no solo tienen el lenguaje químico más complejo entre los insectos, su capacidad supera con creces nuestra imaginación. Durante años, el científico austríaco Karl von Frisch fue ridiculizado por sus colegas debido a su obsesión con el baile de las abejas. Nadie pensaba que esos extraños movimientos merecieran ser estudiados, pero él descubrió que cada vez que una abeja marcada encontraba un recipiente de agua dulce, regresaba rápidamente a la colmena y comenzaba a bailar esa extraña danza. Si la fuente de alimento se movía, los pasos de la abeja cambiaban. Y otras abejas, al ver este baile, siempre encontraban con precisión la nueva fuente de agua. Finalmente, Frisch se dio cuenta de que la dirección y duración de este baile representaban la posición del alimento en relación con el sol y con el viento. Lo más asombroso es que cada segundo de la danza equivale aproximadamente a 1 kilómetro de distancia. En otras palabras, las abejas ya dominaban los conceptos de tiempo y medición de distancias mucho antes de que los humanos inventaran estos sistemas, lo cual es realmente impresionante. En experimentos del siglo XXI, los científicos también descubrieron que las abejas pueden contar, al menos hasta 5, y que su hábito de lectura es similar al de los humanos, de izquierda a derecha. Pero lo más sorprendente es que incluso comprenden el concepto abstracto del número 0. Aún más increíble, experimentos han demostrado que las abejas pueden reconocer rostros humanos e incluso diferenciar entre distintos estilos artísticos. Por ejemplo, si prueban un líquido amargo en una pintura en lugar de néctar, rápidamente aprenden a evitar las obras de ese artista. Parece que las abejas no solo son excelentes biólogas, sino también críticas de arte competentes. Los entomólogos han notado durante mucho tiempo que algunas abejas silvestres, aproximadamente el 5% del tiempo, construyen panales en una estructura en espiral en lugar de la disposición horizontal habitual. Sin embargo, los científicos no han encontrado ninguna utilidad práctica que explique este comportamiento, ya que ambos tipos de panales no presentan diferencias en términos de funcionalidad.
La única posible explicación es que las abejas podrían estar transmitiendo su propio estilo arquitectónico de generación en generación, de manera similar a las tradiciones culturales humanas. En cierto sentido, los insectos sociales cumplen con todos los principales estándares de la civilización. Entonces, como seres sociales, ¿realmente los humanos tenemos algo único? Tal vez la única diferencia real sea que dependemos de la inteligencia individual, mientras que los insectos confían en la inteligencia colectiva. Pero si consideramos millones de años de evolución, ¿quién puede afirmar que la inteligencia individual es la ventaja definitiva? En el cortometraje de ciencia ficción The Swarm, El Enjambre, basado en la obra de Bruce Sterling y adaptado por Netflix, la humanidad se encuentra con un enorme grupo de insectos sociales que han logrado colonizar asteroides. Al igual que las abejas y las hormigas, estos seres operan exclusivamente a través del instinto colectivo en lugar de la inteligencia individual. Son capaces de coordinarse y cooperar para completar tareas complejas sin que un solo individuo piense o dé órdenes. Cada insecto es una pequeña pieza de un mecanismo más grande y eficiente, como un enjambre o una colonia de hormigas. En la historia, los humanos intentan controlar esta colonia de insectos alienígenas, pero terminan dándose cuenta de que su inteligencia colectiva está más allá de la comprensión humana. Si realmente existieran civilizaciones extraterrestres similares en el universo, ¿quién puede asegurar que nuestra inteligencia individual es la forma más avanzada de supervivencia? Tal vez, en algún planeta distante, la sociedad no esté gobernada por decisiones individuales, sino por un instinto colectivo regulado por feromonas y señales químicas, como en las colonias de insectos. Aunque este modelo pueda parecer primitivo, podría ser mucho más estable y duradero de lo que imaginamos. Al final, la cuestión clave no es cuál forma de inteligencia es superior, sino cuál es más adecuada para la supervivencia. La civilización humana tiene solo unos pocos miles de años, mientras que los insectos sociales han existido en la Tierra durante cientos de millones de años. Desde una perspectiva evolutiva, su estrategia de supervivencia podría ser la verdadera historia de éxito. Y así, mientras el ser humano se aferra a su individualidad, las abejas y hormigas han tejido civilizaciones sin ego, sin traiciones, sin dioses ni reyes. Tal vez creemos dominar la Tierra, pero ellas han estado aquí mucho antes y estarán mucho después. Su código es eterno, su sociedad inquebrantable. ¿Y nosotros? Solo un susurro fugaz en la historia del mundo. Hasta la próxima, si es que aún seguimos aquí.